Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Llegando a la estación de tren después del funeral de su abuelo, la mujer se sorprendió al ver a su esposo despidiendo a su amante en el tren. Escuchó su conversación. Y sin embargo, mi abuelo no se equivocaba acerca de mi esposo, pensó Matilde, cerrando con enojo el cajón de la mesa de la cocina. De hecho, este cajón no se estaba utilizando para su propio propósito previsto. Su ex esposo, ahora de manera definitiva e irrevocable, lo había convertido en un vertedero creativo. Francisco dejó todas esas cosas a Matilde como si quisiera enfatizar su esencia desinteresada y no materialista. Es fácil ser no materialista cuando vives a expensas de alguien más. Matilde no dudó. Lo metió todo en una bolsa de basura grande y ató fuertemente los cordones. No necesitaba ningún recuerdo de amores pasados. Prontamente arrojó esta bolsa, junto con la ropa de trabajo de Francisco, irremediablemente manchada de pintura, directo al conducto de basura, y la vida se volvió más fácil. Ahora podía regresar al apartamento, prepararse una taza de café con leche y reflexionar sobre todo. Por supuesto, no quería detenerse en lo que sucedió. Quería sacar este desorden de su memoria o al menos enterrarlo bajo pensamientos comunes y tareas cotidianas. Pero su abuelo alguna vez le dio uno de los consejos más valiosos. Si algo malo sucede, no te encierres. Piénsalo a fondo y luego olvídalo para siempre. Matilde había estado convencida más de una vez de que funcionaba. Podía sucumbir a la tentación de no pensar en lo desagradable y hacer todo lo posible por distraerte. Ir de compras y comprar un montón de cosas agradables. Ir al concesionario de autos por un coche nuevo, invitar a un amigo a una botella de vino, o volar a las Maldivas y tener una fiesta efervescente allí. La única pregunta era el precio. Pero aquí estaba la cosa. Ni baratijas ni un coche nuevo ni las Maldivas ayudarían a sanar el dolor emocional. Simplemente se escondería por un tiempo y luego, por lo general, en el momento más inconveniente, estallaría. ¿No vio Matilde misma cómo sucedía? Por ejemplo, en su propia boda, Miriam, su mejor amiga de toda la vida, de repente se levantó de la mesa en medio de la celebración y salió corriendo. «Francisco, espérame aquí», le pidió Matilde. «¿Y si algo está mal con Miriam? ¿Quién sabe qué podría haber pasado?» Siguió a su amiga y no tardó mucho en encontrarla. Miriam estaba parada en los escalones del restaurante, fumando ávidamente un cigarrillo y llorando amargamente. Por alguna razón, a Matilde le vino a la mente cómo la increíblemente cara máscara francesa corría por las mejillas de su amiga. Miriam estaba tan feliz de haber conseguido ese milagro con descuento, y ahora la máscara se desperdiciaba tan torpemente. «Miriam», Matilde tocó ligeramente su hombro. «¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió?» Su amiga sollozó, luego se enjugó los ojos de todo corazón con la palma de la mano. «Bueno, con razón», pensó Matilde. «Ahora definitivamente no hay razón para tratar de salvar su maquillaje». «Vamos», dijo. «Termina de fumar y vamos a lavarte la cara». «Está todo bien», sollozó Miriam. «Solo estoy celosa. Los miro a ustedes, recién casados. Todo les va tan bien, como en un cuento de hadas». «Bueno, estás exagerando la parte del cuento de hadas», comentó Matilde. «Todos los demás tienen la misma historia». Miriam negó con la cabeza. «No, te mudaste del campo a la ciudad. Pero mamá...» «Exacto, tus padres se divorciaron y tu madre fue a la ciudad en busca de dinero. Pero le funcionó. Y luego estás tú. Estudiaste bien, tienes trabajo y ahora te has casado con un hombre guapo». «Y tú también estudiaste bien y tienes trabajo», respondió Miriam sombríamente. «Pero no tengo esposo, ni siquiera un buen chico. Y los chicos como el tuyo, Francisco, nunca me han mirado. ¿Recuerdas que yo tenía a Alexis?» «Claro. Y se fue. Lo siento, Miriam, pero la libertad es más importante para mí. Y ya está. Olvidar su nombre. Pensé que al menos me divertiría en la boda, pero ¿de qué sirve? Aguantas, aguantas y luego te golpea como una ola». Matilde recordó bien a Alexis y pensó que Miriam se preocupaba por nada. ¿Qué había encontrado tan precioso en un tipo bebedor, 3 veces divorciado y rudo para estar tan afligida por él? Pero eso no importaba ahora. Miriam estaba ocultando su dolor de todos, incluso de sí misma, y ahora tenía tanto dolor que lo único que quedaba era correr afuera y llorar.
porque ya no era una opción no llorar. Era imposible. Ahora incluso los psicólogos dicen que no se pueden suprimir cosas malas y dolorosas por dentro. Tienes que vivirlas y luego dejarlas ir. Genaro, el abuelo de Matilde, lo sabía sin necesidad de psicólogos mucho antes. Y además, el día que pasa no solo trae cosas malas, sino también cosas buenas. Y Matilde, calentando sus manos alrededor de los lados redondeados de la taza de café, comenzó a rememorar. El tren ya se acercaba a la estación, y como de costumbre, una fila de pasajeros se había formado cerca del vestíbulo. Matilde no se apuraba. No tenía ganas de empujar entre enormes baúles, maletas y mochilas. Después de todo, eventualmente todos podrían salir del vagón. Entonces, ¿por qué apresurarse? Pero la gente, por alguna razón, se apresuraba, y en algún lugar al frente de la fila, un niño cansado rompió a llorar, mientras al final, una frágil anciana maldecía en voz alta, milagrosamente sin romperse bajo el peso de su gigantesca mochila. ¡Qué alboroto! «Señorita, ¿no tiene planeado bajar?», preguntó la anciana con la mochila a Matilde. «Estás sentada aquí esperando como si fuera tu cumpleaños». Matilde sonrió. «Tu mochila debe ser pesada, abuelita. ¿Quieres que te ayude?». La anciana, que estaba lista para comenzar otra pelea, se quedó en silencio, parpadeando con confusión, y luego señaló de repente a Matilde. «Es una ladrona. Me ofreció ayuda mientras se acercaba a mi mochila. No conseguirás nada de mí, ladrona». El conductor, que se acercó apresuradamente ante los gritos, se inclinó hacia Matilde y le susurró. «No le prestes atención. Siempre es así. También estamos hartos de ella». Y luego se volvió hacia la anciana. «¿Falta algo, Valeriana?», preguntó rápidamente. «Hasta ahora no falta nada, pero intentó tomar mi mochila». «Bueno, si todo está en su lugar, no hay de qué preocuparse», sonrió el conductor. «No quiero estar cerca de ella», insistió tercamente la anciana. «No tendrás tiempo de mirar hacia atrás, y ella te arrebatará algo». «Entonces avanza, Valeriana. Ven, te guiaré». La cola murmuró en protesta. «Bueno, amigos», el conductor se dirigió amablemente a la gente. «Ella tiene una edad respetable. Estar de pie mucho tiempo le resulta difícil. Todos ustedes también tienen madres y padres. Tal vez la dejen pasar primero y no tengan que esperar en la fila. Respetemos a la generación mayor y dejémosla pasar». La anciana siguió quejándose de su edad y que estar de pie no le resultaba difícil, pero el conductor ya no estaba escuchando. Apoyando a la alborotadora por el codo, la escoltó hacia la salida. «¿Cómo la manejó? Un profesional completo», comentó alguien aprobatoriamente. Matilde rió. De hecho, bastante hábilmente. El tren tembló enérgicamente antes de la parada. Matilde se puso de pie y recogió sus cosas. Así fue como viajó, solo con una pequeña bolsa, y regresó con un montón de pertenencias. Había quedado una buena cantidad de objetos memorables en la casa del abuelo Genaro. Como dejar atrás, por ejemplo, los libros que el abuelo leía en voz alta a su nieta y luego ella leía para él, y los maravillosos manteles que la abuela bordaba a ella misma. También había juegos de ajedrez que el abuelo fabricó para enseñarle a Matilde a jugar, y los elegantes relojes en forma de cebolla. ¿De dónde sacó el abuelo esos relojes? También había velas de cera que el anciano Genaro mismo vertía y pequeños barriles de miel caseros, cada uno decorado de manera única. Cosas encantadoras y queridas. No podía simplemente dejarlas atrás. Se inclinó hacia su bolsa e inhaló el aroma de las manzanas del jardín del abuelo. Después de todo, tampoco podía dejar las manzanas. ¿Cómo cuidaba el abuelo de sus manzanas? ¿Cuánto esfuerzo les dedicaba? Y qué mágico se volvía el jardín en primavera. Y en otoño también. La cabeza le daba vueltas por el tentador aroma de las jugosas manzanas. Por supuesto, no podía llevarse toda la cosecha consigo. Matilde distribuyó la mayor parte entre sus vecinos. Francisco también estaría contento. Su esposo siempre decía que las manzanas del jardín del abuelo tenían un sabor especial. Matilde miró por la ventana, esperando ver a su esposo en la acera. Le envió un mensaje pidiéndole que la recogiera, pero la conexión a internet en el camino era débil. No sabía si Francisco recibió su mensaje, pero cuando lo vio, Matilde sonrió. Él lo había recibido. Estaba a punto de saludarlo con la mano, pero se quedó con la mano levantada cuando vio que su esposo no estaba solo. Se acercó una mujer, e inmediatamente Francisco abrió los brazos,
La atrajo hacia él y se inclinó para besar sus labios. La mujer se apretó contra él, con las manos en los hombros de Francisco. Alejándose de los labios deseados, se dio la vuelta y, por un momento, Matilde dejó de respirar. Era Miriam, su querida y más cercana amiga. Miriam, ¿cómo pudo hacer esto? ¿Te bajas? El conductor le recordó delicadamente. Matilde se volvió bruscamente hacia él. Déjame sentarme aquí en el compartimento por un rato. Me siento un poco mal. Se sentó cansadamente en la litera inferior e intentó sonreír. No me quedaré mucho tiempo. Por favor. El conductor era observador. Siguiendo la mirada de Matilde, también vio a la pareja abrazada. ¿Esposo? Preguntó. Matilde sonrió con sarcasmo. Y mejor amiga, como en una película. El conductor se frotó pensativamente la barbilla. Siéntate por ahora, déjame traerte un poco de café. Tengo uno bueno. Y ahora estaba sentada sola en un compartimento vacío, bebiendo café y mirando por la ventana el colapso de su amor. La estación estaba, como siempre, ruidosa, pero incluso ahora, para Matilde, este ajetreo y el estruendo de las voces sonaban como música hermosa. Aquí había vida. La gente se apresuraba, se alegraba, se despedía y se llamaba unos a otros. ¡Era vida! Matilde pasó 10 días en el pueblo y se cansó de la vida rural y tranquila, especialmente del dolor. El abuelo Genaro murió en silencio, sentado en un banco cerca de su casa y disfrutando del cálido sol de agosto. Y todo este tiempo, mientras Matilde organizaba el funeral y luego conmemoraba al viejo Genaro con los aldeanos, le parecía una farsa. Parecía que saldría de la casa y el abuelo seguiría sentado en el banco, guiñándole un ojo. ¿Te lo creíste? Un par de veces incluso asomó la cabeza por la ventana. Una vez incluso salió al patio y captó una silueta en su visión periférica. Pero por supuesto, nunca vio realmente al abuelo. Una persona murió. No había nada que pudieran hacer al respecto. Matilde le dijo adiós en silencio. Ella y su abuelo tenían diversas relaciones. Le tenía miedo en su infancia porque Genaro no tenía una naturaleza tierna y podía dar un golpe con ortigas por una travesura. Pero siempre lo amó porque el abuelo era amable, a pesar de las ortigas disciplinarias. Siempre traía una bolsa enorme de regalos para su nieta desde la ciudad, y allí estaba todo: juguetes, un par de libros directamente de la tienda, con ese olor embriagador de nuevo, caramelos con galletas, y para presumir, como él decía, lazos para el cabello coloridos y diversos pasadores con flores, mariposas y libélulas. Matilde aún guardaba su favorito, uno con una hoja verde y una mariquita sentada en ella con antenas doradas. Lo atesora como un talismán, a veces sacándolo para acariciarlo. Y luego, cuando su padre abandonó a la familia y su madre estaba frenética por toda la casa, deambulando y llorando y preguntando cómo podrían vivir ahora con su hija, el abuelo Genaro la sentó con fuerza en la mesa y le sostuvo las manos, impidiéndole levantarse. Él dijo: «Matilde, trae un vaso de agua para tu madre». Y solo cuando Matilde, de 8 años, trajo una enorme jarra de agua, el abuelo soltó la mano de su nuera y dijo: «Bebe». La mamá obedientemente dio un sorbo y luego rápidamente terminó todo el vaso. Quizás llevaba mucho tiempo queriendo beber, pero no se daba cuenta. Genaro asintió aprobatoriamente y comenzó a hablar con impaciencia y reflexión. Su voz sola calmaba el alma y la volvía de alguna manera más brillante, como si alguien hubiera caminado por una habitación desordenada y oscura, barrido toda la basura, corriera las cortinas y abriera las ventanas de par en par. Y te quedas ahí, mirando a tu alrededor, y te das cuenta de que la habitación resultó ser espaciosa. Hay suficiente luz aquí, y es fácil respirar. «Aunque Roberto sea mi hijo», dijo Genaro. «Después de tal desgracia, ni siquiera lo dejaré cruzar el umbral de esta casa. Abandonó a su esposa e hija. Mientras no regrese, no dejaré que ese bribón vuelva. Pero, ¿por qué no te diriges a la ciudad para trabajar? Deja a Matilde aquí, yo cuidaré de ella. Con tu salario, mi pensión y mis abejas trayendo dinero, viviremos bien, ¿verdad?» «Por supuesto que sí. Incluso ahorraremos dinero. Puedes venir los fines de semana, y cuando te vayas de vacaciones, tú y Matilde pueden ir de viaje. Cuando la niña termine la escuela, vendrán a visitarte a la ciudad. Entonces, ¿qué piensas?» La mamá pidió más agua, la bebió, se limpió la boca con la palma de la mano y reflexionó. «Bien hecho, Genaro», dijo. «Has pensado todo correctamente. Mira, nos arreglaremos solas, sin tu hijo». «Él ya no es mi hijo ahora.
dijo el abuelo severamente. Después de semejante cosa no tengo un hijo. Solo está Matilde, mi querida nieta, y tú, porque ahora eres como una hija para mí. La mamá, agradecida, sollozó y abrazó a su suegro. Así comenzó la nueva vida de Matilde. Su padre no se reconcilió y nadie lo esperaba. El escuadrón no notó la pérdida de un soldado, dijo el abuelo. Se fue y ahí se acaba. Al día siguiente, la mamá fue a la ciudad a buscar trabajo. Regresó solo tarde en la noche, empapada por la lluvia de otoño y muy feliz. Tuvo suerte. Le ofrecieron a ella, una enfermera de la clínica rural, reentrenarse como cosmetóloga. Y lo más importante, una clínica de cosmetología cubriría todos los gastos de formación. Incluso ofrecieron ayuda con la vivienda. «¿Entonces quizás debería llevarme a Matilde de inmediato?», se preguntó la mamá. «La inscribiré en la escuela, estudiará y yo trabajaré». «No te apresures», aconsejó Genaro. «No tendrás tiempo para eso ahora. Para cuando te establezcas allí y estudies por ti misma, habrá un niño al que cuidar. Tendrás que llevarla a la escuela, prepararle el almuerzo y revisarle las tareas. Te sentirás abrumada sola. Deja que Matilde se quede. Sabes, ella estará conmigo como un tesoro bajo mi almohada». La mamá sabía eso bien, así que decidió no discutir. Y luego Matilde y el abuelo prepararon la mesa y organizaron una cena festiva para celebrar el comienzo de un nuevo capítulo de la vida. «Aunque da miedo, Genaro», suspiró la mamá. «He vivido aquí toda mi vida. Todos me conocen y yo conozco a todos. Puedes pedirle algo a cualquiera y ayudará sin dudar. Todo es familiar. No me perderé, incluso de noche. Pero allí miraré a mi alrededor. La gente está seria, ocupada. Nadie saluda a nadie. Y nadie querido cerca, ni tú ni Matilde». El abuelo sonrió. «Cuando regresé del ejército», dijo, «pensé en ingresar a la universidad, pero llegué tarde ese año. Era vergonzoso depender de mis padres, así que decidí ir al norte. Pagaban bien allí, pero había toneladas de trabajo. Cuando regresaba del turno, no podía sentir mis piernas. Nosotros, los trabajadores, vivíamos en un dormitorio. Había una habitación para 5 personas. Entrábamos y nos íbamos directo a las camas. Y nos quedábamos dormidos antes de que nuestras cabezas tocaran la almohada. Entonces, ¿qué quiero decirte? Cuando regresé del ejército, todo me parecía ajeno ya. Y pasó una semana. ¿A dónde se fue todo? Todo es familiar. Todo es rutina. En el norte, durante los primeros 2 días, quería regresar por nostalgia, pero después de un mes, me acostumbré. Lo digo para enfatizar que las cosas nuevas siempre dan miedo al principio, pero te acostumbrarás y luego mirarás hacia atrás y te preguntarás, ¿por qué era tan aterrador? La mamá sonrió y acercó a Matilde, revolvió los mechones claros de su hija y la miró profundamente a los ojos, hasta el fondo. Siempre escucha a tu abuelo, aprende correctamente y no olvides hacer las tareas del hogar, ¿lo prometes? Matilde lo prometió. La partida de mamá fue un evento bastante triste, pero el abuelo Genaro estuvo allí para ella. Tu mamá lo hizo por ti. Trabaja duro. No te enojes con ella por irse, dijo, y Matilde asintió en acuerdo. No estoy enojada, abuelo. Solo la extraño. Genaro le acarició la cabeza y sus ojos se volvieron tristes. Yo también la extraño, admitió. Se convirtió en una hija para mí, mi querida hija. La mamá vino por el fin de semana y trajo consigo una nueva chaqueta de invierno para Matilde, guantes impermeables súper cómodos para Genaro y el aroma de algún perfume floral, junto con un montón de chismes urbanos y, lo más importante, buenas noticias. Resulta que soy capaz, dijo alegremente. Ya confían en mí para hacer algunas cosas, limpiezas faciales y masajes, así que estoy ganando un poco. Mira, compré nuevos jeans y botas de invierno para mí. Aquí se ruborizó un poco. Podría prescindir de ello, pero aún así, trabajo en un lugar en el que tengo que cuidar de mi apariencia. Genaro frunció el ceño. Parece que te estás disculpando. No quiero volver a escuchar nada más así de ti. Vives en la ciudad, trabajas, estudias y cuidas de nosotros y de Matilde. ¿Y dices que no puedes gastar nada en ti misma? Tonterías. Mejor siéntate, preparemos la mesa. A partir de ese día, mamá venía todos los fines de semana, siempre con regalos, y ella misma lucía notablemente mejor que antes. Había perdido algo de peso, se tiñó el pelo de un maravilloso color cobre y le quedaba muy bien. Inmediatamente empezó a lucir más fresca y joven.
y el nuevo guardarropa, moderno y a la moda, completó la transformación. Ahora parecía una chica muy joven. Matilde y el abuelo, por supuesto, estaban encantados con semejante transformación, pero los rumores empezaron a correr por el pueblo. Alguien incluso empezó a chismorrear que la nuera de Genaro se dedicaba a actividades indecentes en la ciudad, ya sea que bailaba un striptease en clubes nocturnos, o que se buscó un anciano y repugnante hombre rico y descaradamente era su amante, porque el hombre rico estaba casado desde hacía mucho tiempo y no tenía intención de divorciarse. Y de alguna manera, esos rumores llegaron al padre de Matilde. Antes de no mostrar interés en su exesposa e hija, emboscó a mamá durante unas visitas, justo frente a su casa, y la atacó con sus puños. Matilde y el abuelo oyeron el grito de mamá y salieron corriendo de la casa, donde vieron a un hombre completamente ebrio justo frente a ellos. Apenas podía mantenerse de pie, y mamá, asustada y despeinada, se estaba sujetando la cara. Se estaba formando un moratón bajo su ojo. «Matilde, ¿a qué estás esperando?», dijo Genaro, evaluando rápidamente la situación. «¡Trae el rifle!». Matilde se precipitó hacia la casa, y al mismo tiempo, su padre biológico miró a Genaro con una mirada perpleja y ofendida de manera infantil. «¿Cómo puede ser, papá? ¿Así que dispararás a tu propio hijo?». «Sí, lo haré», respondió Genaro sin dudar. «Lárgate, bribón, y no te acerques a mi familia o te mataré». El hombre vaciló un poco, luego se alejó lentamente. Sus anchos hombros se encorvaron como si llevara un inmenso peso en la espalda, y lo doblaron hacia el suelo. «Vamos, hija», dijo Genaro, tomando del brazo a su futura nuera. «No tengas miedo, no volverá a tocarte». Más tarde, mamá lloró, y el abuelo le sirvió un poco de aguardiente, haciéndola beber de un trago. «Ahora ve a dormir», dijo. «Cuidaremos tu moratón. Haremos una compresa ahora, y mañana estarás como nueva». Mamá descansó y se calmó, y el moratón sanó. No hablaron de lo que sucedió. No era necesario. Pero 2 días después, la policía encontró el cuerpo del padre de Matilde en el río. Dijeron que en esa fatídica noche, regresando de la casa de su padre, compró más alcohol e intoxicado cayó al río, y a principios de noviembre, el agua del río estaba fría. Hubo quienes condenaron al viejo Genaro por su crueldad. Alejó a su propio hijo e incluso amenazó con dispararle. Matilde y su mamá se pusieron de pie en defensa de Genaro, pero él no dijo una palabra. No asistió al funeral de su hijo y nunca visitó su tumba. Matilde a menudo se preguntaba qué sentía realmente el abuelo Genaro. Tal vez lamentaba romper de manera decisiva todos los lazos con su hijo o intentaba consolarse defendiendo a su nuera y nieta. Un día compartió sus dudas con su mamá. «Si abuelo no quiere hablar, no lo hará, pero nunca olvidaremos que se apartó de su hijo por nuestro bien. Abuelo me dio la oportunidad de ganarme la vida tranquilamente. Nunca me preocupé por ti porque sabía que abuelo cuidaría tan bien de ti que incluso había algo que aprender de él. Siempre supe que estaba sana, bien alimentada y viviendo en calor y amor. Por lo tanto, querida, siempre amaremos a nuestro abuelo y cuidaremos de él a cambio, y nunca lo abandonaremos, pase lo que pase». Matilde asintió en silencio. Mamá dijo lo más importante, lo más crucial, que ayudó a tranquilizarse y entender qué hacer a continuación. Y a partir de ese momento, fue sencillo: cuidar, amar y hacer caso omiso de aquellos que hablaban mal de Genaro. «Hagamos empanadas de papa», sugirió mamá. «Al abuelo le encantan». Comenzaron a amasar la masa juntas, cocinando y rellenando las papas. Cuando Genaro entró en la cocina y vio a su nuera y nieta haciendo empanadas, sonrió por primera vez desde el funeral. «Déjenme ayudarles», dijo. Genaro tenía manos grandes, incluso con un aspecto áspero, pero extendió la masa delicadamente. A pesar de agregar mucho relleno, la masa nunca se rompió, y las costuras de los pasteles resultaron ordenadas y hermosas. «¿Dónde aprendiste esto, papá?», preguntó la nuera. Lo observó atentamente, ya que era la primera vez que se atrevía a llamar a su suegro papá. Pero él respondió con calma, sin mostrar sorpresa. «En el norte, querida. Un joven me enseñó allí. Dijo que su padre era cocinero, así que aprendió de él. Su madre, según él, nunca cocinaba. Era yesera o pintora». «Así que papá cocinaba y mamá hacía reparaciones», se rió Matilde. El abuelo sonrió. «Sí, a veces sucede así. Mientras traiga alegría». «Mientras traiga alegría», repitió Matilde.
Recordaría estas palabras toda su vida y creería firmemente en su verdad. Oh, abuelo, quizás no deberías haber dicho eso entonces. Tal vez, si no lo hubieras dicho, la vida de Matilde habría resultado más feliz. Pensó con melancolía. Mientras traiga alegría, dijo cuando terminó la escuela y al llegar a la ciudad, consiguió de inmediato un trabajo como cajera nocturna en una tienda. No quería vivir con el dinero de mamá. Al contrario, quería ayudar tanto a mamá como al abuelo. Mamá, por supuesto, trató de persuadirla para que renunciara a ese trabajo y estudiara en paz, pero Matilde apreciaba su espléndido sentido de independencia. Los días en que recibía su salario y lo dividía en 3 partes, para mamá, abuelo y ella misma, eran verdaderas celebraciones para ella. Mientras traiga alegría, se dijo a sí misma cuando decidió que quería ser veterinaria. Mamá se rió. Matilde, tengo mi propio salón de belleza. Podrías obtener un título y luego trabajar conmigo. Pero Matilde negó con la cabeza. Embellecer a las personas era importante, por supuesto, pero ella quería curar a los animales enfermos. Mientras traiga alegría, se dijo a sí misma cuando descubrió que su amado, increíblemente talentoso e increíblemente hermoso Francisco, simplemente otro genio no reconocido, culpaba al mundo de que sus pinturas aún no colgaban en el Louvre. Pero Matilde lo amaba y soportaba en silencio las quejas de su esposo, su pereza interminable y su falta de voluntad por ganar dinero. Pero estaban juntos, eso es lo que ella pensaba, quizás en vano. Aún así, le rogó que fuera al pueblo con ella. Sabía lo que el abuelo significaba para ella. Mamá quedó atrapada en Argentina. El clima estaba mal allí. Cómo lloró porque no pudo venir al funeral. Y Francisco, sabiendo esto, aún inventó 1000 razones por las cuales no iría con su esposa. Matilde, te entiendo muy bien, pero también debes entenderme. Tengo una competición próximamente. Si no termino la pintura a tiempo, perderé la oportunidad. ¿Sabes lo importante que es para mí hacerme un nombre? Soy una persona creativa. El reconocimiento lo es todo para mí. No te enfades, querida, te lo ruego. Ella se quedó en silencio. Francisco habló tan fervientemente, incluso apasionadamente. Tal vez esta competición fuera genuinamente importante para él, y no era su culpa que la fecha límite para las presentaciones fuera solo una semana después, pero aún así le dolía. Pero supiste de la competición hace mucho tiempo, se atrevió a objetar Matilde. ¿Por qué esperaste hasta el último momento para esta pintura? Su esposo la miró ofendido. No tenía inspiración en absoluto. ¿Cómo puedo crear sin ella? Soy un artista. Un artista, sí. Y la inspiración es, por supuesto, importante. Estaré pensando en ti todo el tiempo, prometió él. Ahora, mirando a Miriam, que parecía haberse pegado firmemente a Francisco, Matilde sonrió tristemente. Parece que encontró inspiración después de todo, y bastante de ella. Observaba cómo Miriam se aferraba apasionadamente a él. Me preguntó, ¿qué estaba haciendo aquí realmente? ¿Realmente vino con Francisco para encontrarse con su amiga engañosa? ¿Pero por qué? ¿Para revelar toda la verdad a Matilde y reírse? Era extraño. Podría haber sido un lugar mejor para eso. Pero luego Matilde notó algo a lo que no le prestó atención en los primeros minutos. Una gran bolsa de viaje estaba tirada a los pies de Miriam. Así que eso era. Esto significa que todo el encuentro en el Elba fue una pura coincidencia. Francisco no recibió un mensaje de su esposa y vino a la estación solo para despedir a su amante. Por alguna razón, una risa histérica le subió a la garganta a Matilde y se esforzó tanto por contenerla que las lágrimas le llenaron los ojos. ¡Qué tontería! Se presentó en la estación con una amante, donde había mucha gente, y era un hombre casado con una esposa que era veterinaria, conocida por la mitad de la ciudad. No, era realmente divertido. El conductor, al pasar, se detuvo. ¿No estás molesta?, dijo compasivamente. Incluso tus ojos se han puesto rojos. No, respondió Matilde. Es solo de la risa. ¿Puedes creer que fue tan tonto, exponiéndose así ante todo el pueblo? La única pregunta es, ¿qué debo hacer al respecto? Es un poco embarazoso. Créeme, es mi esposo el que está engañando, y me da vergüenza haberme enterado. Te creo, sonrió el conductor. Hace unos 10 años volví de un viaje y mi esposa estaba en el sofá con su amante, bebiendo champán. Yo también me sentí muy incómodo. Incluso me disculpé. Por cierto, bastante sinceramente. Lo contó con un tono tan tranquilo y objetivo que Matilde entendió de inmediato. Toda la agitación estaba en el pasado. ¿Y qué pasó después?, preguntó.
estaba genuinamente interesada. Después, nada en especial. Primero hubo peleas, divorcio y luego conocí a otra persona. Ella es mi esposa ahora. ¿Y ya está? ¿Qué pasó con tu ex esposa? ¿Qué le sucedió? No lo sé. ¿Por qué debería saberlo? Ella hizo su elección y yo hice la mía. Bueno, ¿y tú? Matilde miró de nuevo a Francisco y Miriam. Había pasión entre ellos. No ven a nadie a su alrededor. Simplemente no pueden separarse el uno del otro. No sé qué decirte, confesó tristemente. Pero parece que no me están preguntando. No tengo elección. Siempre hay una opción. Matilde levantó bruscamente la cabeza. La voz de este desconocido, en general, sonaba mucho como la voz de su abuelo. Sí, dijo levantándose. Siempre hay una opción. Gracias por recordármelo a tiempo. Ahora toda su confusión, torpeza y decepción se transformaron en una fría rabia. Matilde se dirigió con confianza hacia la salida. Parecía que incluso su bolso, que era bastante pesado por cierto, de repente se volvió más ligero que una pluma. Saltó fácilmente del peldaño, sonriendo deslumbrantemente. Francisco finalmente notó a la pasajera rezagada. ¿Matilde? Miriam se volvió para ver a quién su amado estaba hablando y entrecerró los ojos cuando vio a su amiga. Hola. Matilde continuó sonriendo. Mira qué tontería resultó. Pensé que venías a recibir a tu esposa y ahora estás despidiendo a tu amante. Miriam, ¿por qué ni siquiera dices hola? Te comportas como si fueras una desconocida. Francisco inhaló profundamente y de repente dijo algo. Matilde, para con esto, gritó. ¿Parar qué? Deja de hacerte la tonta. ¿No sientes vergüenza? Gritó más fuerte. La sangre le subió a la cara y las venas se hincharon en su cuello. Matilde se sorprendió al descubrir que su apuesto esposo podía lucir bastante feo. Curiosamente, se había encontrado con personas cuya ira incluso las embellecía, pero los ojos de Francisco se convirtieron en rendijas torcidas y su boca parecía un agujero negro. Era espantoso. ¿No sientes vergüenza? Continuó reprendiendo a su esposa. Es tan bajo espiar. Estaba sentada allí en el vagón como si estuvieras viendo una película. Era una película aburrida, por cierto, interrumpió Matilde. Las escenas líricas se alargan, no hay dinámica y hay muy pocos giros argumentales. En general, apenas llega a un aprobado. He visto películas más interesantes. No importa, te escondiste observándonos. Se llama espiar. Y ahora, después de que has visto lo suficiente, ¿te atreves a reprocharme? ¿Tú cómo no entiendes que es vil, bajo y asqueroso? Y que en última instancia es simplemente inmoral. Matilde asintió pensativamente. En efecto, ¿cómo me atreví? Toda mujer debería entenderlo perfectamente. Al pillar a un esposo con un amante, la mujer debería quedarse callada y pretender no saber nada. Tienes razón, Francisco, absolutamente tienes toda la razón. Tuviste muy mala suerte al casarte con una mujer de malos modales. Bueno, al menos entiendes eso. Francisco arregló un mechón de pelo que le caía en la cara, luciendo indignado. Su cabello era espléndido, una verdadera maravilla, largo, pesado y rizado en grandes rizos. Francisco era muy consciente de esto y cuidaba de esta belleza caprichosa tan bien como lo haría cualquier mujer. Uno de sus champús costaba... Bueno, no importa cuánto costara, él no lo pagaba. Era Matilde quien lo hacía, la esposa complaciente y amorosa. Además del champú, necesitaba un costoso acondicionador, mascarillas hidratantes y, por supuesto, visitas mensuales al salón de belleza, botox capilar, sellado y un corte de tijera caliente. «Ah, señor, esta melena me cuesta más que la mía propia», pensó Matilde confusa, calculando mentalmente los gastos para el cabello de su esposo. «Tienes un cabello hermoso», dijo en voz alta. «Es una lástima que tu cabeza esté vacía». «¿Qué?» «Si tan solo tuviera cerebro, no te importaría. Ahora está claro». Francisco se quedó congelado en su lugar con la boca entreabierta, asombrado. Matilde no se había permitido expresarse de manera tan vulgar antes, y aprovechó la pausa para continuar. «Y aquí está lo que voy a decirte. A ti, el artista holgazán. Sal de mi vida hoy y para siempre. Me voy a casa. Y tienes tiempo hasta las 10 de la noche para recoger tus cosas y desaparecer. Solicitaré el divorcio yo misma y pagaré todas las tarifas, pero asegúrate de que nunca más cruces caminos conmigo. Eso es todo. Y ahora, discúlpame, tengo prisa». Habiendo dicho todo eso, Matilde de repente se dio cuenta claramente de que estaba diciendo la pura verdad.
No intentaba picar más fuerte, amenazar o salvar la cara y parecer calmada. Simplemente dijo lo que durante mucho tiempo había sido una carga en su corazón, pero no podía articular antes, ya sea porque no sabía cómo o porque tenía miedo. Pero realmente estaba cansada de llevarlo todo sola. Estaba harta de hablar sobre la inspiración, la búsqueda de la cual ella pagaba. A menudo, ni siquiera quería volver a casa después del trabajo porque la esperaba un monstruoso desorden que Francisco llamaba caos creativo, una estufa fría. Matilde, cariño, ¿cuándo me tocará cocinar? Me atormento todo el día buscando la composición adecuada. Y por supuesto, un refrigerador vacío. Eso era lo menos misterioso. Francisco no traía dinero a casa, pero siempre estaba interesado en las bolsas que Matilde traía de las tiendas. He querido decir todo esto durante tanto tiempo. ¿Por qué me quedé callada? ¿Por qué? La cara de Francisco se volvió arrogante. ¿Entiendes que no podrás retractarte de las palabras que acabas de decir? Nunca podré perdonarte por esto. Simplemente no podré. E incluso si sigo viviendo contigo siempre recordaré. Es como si me hubieras apuñalado con un cuchillo. La herida sanará, pero la cicatriz, Matilde, permanecerá para siempre y me recordará todo. No lo hará, lo tranquilizó su esposa. Vivirás tu vida y yo, por mi parte, prometo hacer todo lo posible para no ser vista por ti nunca más, querido. Y ahora, déjame ir. Asintió distraído. Miriam alcanzó a su amiga justo en la parada del autobús. ¿No quieres decirme algo?, preguntó. Matilde sonrió, ajustándose la bolsa más cómodamente. Tal vez me gustaría, pero simplemente no sé qué. Preguntarte cómo pudiste salir con mi esposo si somos amigas. Bueno, de alguna manera lo lograste. Preguntar si te da vergüenza, tal vez sí, pero ¿cambia algo eso? Parece que solo puedo hacerte una pregunta. ¿Cuál es? Miriam se animó. Dime. ¿No vas a perder tu tren? Parece que te estabas yendo a algún lugar. Miriam se desinfló al instante ante esa pregunta, incluso encorvándose un poco. Esto no era lo que esperaba escuchar. Lo siento, dijo Matilde. Probablemente te decepcioné, pero realmente no tengo nada más que preguntarte. Le dio un golpecito en el hombro a su amiga. No te preocupes, Francisco es un tipo temperamental. Te proporcionará discusiones tormentosas, escenas de celos y reconciliaciones apasionadas. En resumen, todo lo que anhelas. Bueno, entonces, sigue adelante. Date prisa o llegarás tarde. Ninguna señal de ofensa, ni siquiera sorpresa, parecía haberse quedado allí en el tren. Nada, solo una comprensión fría de que su amistad con Miriam había terminado. Y para ser honesta, no le importaba. ¿Pueden actuar así los amigos? Entonces, no es amistad en absoluto. Matilde, dijo de repente Miriam. No tenía planes de ir a ninguna parte. Era parte de mi plan, ¿sabes? ¿Plan? Matilde no pudo contener una sonrisa irónica. Querías mostrar que mi esposo me estaba engañando. Es tan tonto, Miriam. Si pensaste que no me di cuenta, entonces no me conoces muy bien. Y no solo a mí, sino a la gente en general. ¿Vamos al café?, sugirió Miriam, señalando con la cabeza hacia una tienda al otro lado de la parada del autobús. Necesitamos hablar. ¿Es necesario? Francisco probablemente esté preocupado por ti, esperando y buscando. Es necesario. Francisco puede esperar. Permíteme ayudarte, dijo, levantando la bolsa de viaje de Matilde. ¡Vamos! Matilde se encogió de hombros y la siguió. No puedo dejarte con estas manzanas tan lujosas, murmuró. Y de todos modos, no me importaría una taza de café. Dentro no era acogedor. Paredes desagradablemente alicatadas que recordaban a la cafetería de un hospital. Solo allí, en la cafetería, olía a repollo estofado y sopa, mientras que aquí olía a cerveza y un poco de café. Todos los muebles eran de plástico. Probablemente se hizo por razones prácticas. Era fácil de reemplazar, rápido, barato y no dolería tanto si se arruinara. Miriam eligió una mesa al fondo de la sala, lejos de los pocos clientes. No es un lugar agradable, dijo mirando alrededor. Matilde se sentó en una fría silla de plástico y cruzó las piernas. Me gusta estar aquí, dijo. De alguna manera encaja. Un lugar desagradable, compañía desagradable, y es probable que nuestra conversación también sea desagradable. Miriam movió misteriosamente la cabeza. Nuestra conversación es más probable que sea inesperada. Te equivocaste acerca de mis intenciones. No planeaba mostrarte que Francisco es un hombre guapo. ¿En serio?
Matilde rió sinceramente. Pero eso es exactamente lo que mostraste. Fue mi objetivo, declaró Miriam con calma. Quería causarte dolor. Solo quería que sintieras lo que es cuando tus seres queridos te traicionan. Francisco resultó estar en mi juego por casualidad. Simplemente se ajustaba al propósito. Así que no pienses demasiado en él. Orquesté toda esta reunión hoy. Cerró los ojos recordando. Despertar en la cama de otra persona era totalmente tonto. Miriam siempre trataba de evitar dormir en cualquier lugar, sin importar dónde pasara su tiempo. Las sábanas ajenas olían diferente, y el sol de la mañana revelaba todas las incomodidades de la morada de otra persona. Tal alojamiento, incluso si estaba cubierto de oro y adornado con diamantes, siempre era incómodo porque era extranjero. No hay taza favorita en la mesita de noche. La vista desde la ventana era desconocida y, en lugar de una mañana tranquila con un café y una nutritiva mascarilla facial, solo había incomodidad y un pensamiento en la cabeza. ¿Cómo volver a casa lo más rápido posible? Despertar en la cama de Francisco en general no fue diferente de otros despertares incómodos. Miriam abrió los ojos y los cerró inmediatamente. No tenía ganas de mirar alrededor. El agua corría en el baño. Resultó que Francisco era una persona mañanera. Se despertó temprano, o tal vez simplemente dormía mal. Entonces escuchó un breve pitido del teléfono. No el suyo, sino el de Francisco. Sin mirar, Miriam extendió la mano hacia la mesita de noche. Según sus cálculos, Matilde debería haber vuelto pronto. Probablemente envió un mensaje y pidió que la recogieran. No se equivocó. Llegando hoy a las 6, estaré allí. Aquí tienes, se rió Miriam. Se acercaba el acto final de su obra. Todavía soy una directora talentosa, susurró, borrando el mensaje. Volvió a colocar el teléfono en su lugar y se estiró en la cama. En verdad, talentosa. Francisco regresó de la ducha mojado, desnudo y bostezando desesperadamente. No hay toallas en el baño, dijo. Las tiré por ahí ayer, pero no sé dónde. El agua goteaba de los rizos mojados en delgados arroyos. Había un olor distintivo en el aire. Miriam sonrió y encogió los hombros. Bueno, tendrás que sacudirte para secarte, como un perro. ¿Como un perro? Francisco frunció el ceño. No, como un lobo solitario y hermoso. Ven a mí, quiero besarte. Él obedeció con gusto. A diferencia de su esposa, Miriam sabía cómo seducir, aunque él había notado que todos tenían esa habilidad. Lo principal era querer seducir y no ocultarlo. A Matilde no le interesaba seducir. No es que lo considerara inútil, pero lo más probable es que simplemente nunca se le ocurriera. Matilde solo observaba, mientras que Miriam coqueteaba. Matilde sonreía y Miriam mordía sensualmente su labio. Matilde hablaba y Miriam ronroneaba. Y siendo honestos, de las dos, Matilde era más atractiva, pero Miriam quería encantar y atraer. Y esto no podía dejar de halagar la vanidad masculina. «Se olvidó», murmuró dulcemente Miriam. «Me voy hoy». «¿A dónde?», se preguntó él. «A la boda de mi prima. El tren es a las 6:30. ¿Vendrás a despedirme?» «Bueno, sabes, en realidad necesito terminar mi pintura para el concurso». Francisco dudó. Miriam estalló en risas y besó juguetonamente a su amante en la nariz. «Ni siquiera lo has empezado. Vamos, Francisco, querido, acompáñame. ¿Sabes qué quiero? Solo no te rías, ¿vale? Siempre quise que mi amado me acompañara hasta el mismo tren y luego se quedara allí mirando cómo el tren parte. Y yo le saludaría por la ventana. He soñado con esto desde la infancia. Ni siquiera sé por qué». Miriam lo miró con ojos suplicantes. «Está bien», sonrió Francisco. «Si ese es tu sueño». Le resultaba agradable sentirse como el hada del cuento que sabe cómo cumplir los deseos anhelados. «Considérame convencido», añadió. «¿Pero para qué necesitabas todo esto?», se preguntó Matilde. «Podrías haberte quedado con él tranquilamente y seguir adelante. Podríamos haber hablado y yo no me habría aferrado a él». «Todavía no entiendes nada», Miriam replicó irritada. «No lo necesitaba a él y nunca lo hice. Quería devolvértelo a ti». «¿Pero por qué?» «Esto». Hizo una pausa. «Es una historia completamente diferente y comenzó hace mucho tiempo cuando tu padre dejó la familia y el abuelo Genaro tomó partido por tu madre». Matilde frunció el ceño. «¿Abuelo? ¿Qué tiene que ver él? Y mi padre también. Murió cuando yo solo era una niña. Te lo he dicho, se ahogó en el río porque estaba borracho».
Porque estaba borracho, ¿verdad? Miriam asintió sabiamente. Lo sé tan bien como tú. Lo enterré. Solía ir a su tumba después para sacar las malas hierbas y plantar flores. No había nadie más para hacerlo. Su verdadero padre, tu abuelo, se dio la vuelta. Así que fui la única que lo visitaba. Se ahogó porque estaba borracho. Pero eso es el final de la historia. El principio no está allí. Antes, tal vez deberíamos pedir café, ¿no? Sugirió de repente. Matilde negó con la cabeza. Cuéntame, quiero escuchar esta historia. Está bien, dijo Miriam pensativa. Como desees. Por cierto, ¿recuerdas bien a tu padre? Matilde encogió los hombros. No recuerdo mucho de él. Siempre estaba con mi mamá y mi abuelo. Mi padre... Recuerdo que siempre estaba un poco sombrío y adusto. Siempre me sentía tímida cuando me hablaba. No podía sentirme cómoda a su alrededor. Y ahora sé por qué. Simplemente no pasaba tiempo conmigo. Era como una nube. Venía, se ponía nublado, pero luego se iba y todo volvía a estar bien. ¿Entonces no amabas a tu propio padre? Miriam parecía sorprendida. Creo que... admitió Matilde. Nunca tuve la oportunidad de amarlo. Siempre estaba trabajando. O eso me decían. No estoy segura. Venía y se iba. Pasé todas mis vacaciones con mamá y mi abuelo. Las vacaciones también. Ni siquiera recuerdo que hablemos de algo. Solo si preguntaba algo le respondía. Y siempre preguntaba algo trivial. Como ¿dónde están los clavos? O trae un poco de agua. Eso es todo lo que hablábamos. Qué extraño, susurró Miriam. Aunque si lo piensas, no es extraño en absoluto. Tu padre, Matilde, no estaba trabajando, sino en casa de mamá. Verás, fue un asunto muy triste. Tu padre acababa de terminar la escuela y llevaba mucho tiempo enamorado de mi mamá, desde la secundaria. Ella era una mujer tan imponente, grande y hermosa. Incluso puedo mostrarte una foto más tarde. Bueno, está bien, solo créeme por ahora. Y Matilde, por supuesto, creyó de inmediato. Le bastó con mirar a Miriam para reconocer a su madre en su juventud. Marta tenía 3 pretendientes. Era una selección rica, considerando que era un pueblo. El primero era Julio, un empollón con gafas y rizos siempre alborotados. En la actualidad, podría decir que se parecía a Harry Potter e incluso encontrarlo atractivo. Pero en ese momento, este tipo aún no se había vuelto popular, y el serio Julio estaba privado de la atención de las chicas. El segundo era Antonio, que había regresado recientemente del ejército. Por supuesto, tenía más posibilidades. Después de todo, al haber servido, se podría decir que era un hombre adulto con experiencia y sabiduría mundana. Las chicas suspiraban por él, y sus madres lo invitaban a menudo a tomar café, probar algún pastel caliente y de paso averiguar sus planes para el futuro. Antonio no rechazaba las invitaciones, pero no se apresuraba a compartir sus planes. Pero todos podían ver que miraba a Marta, bien desarrollada y precoz madura, que no era de su edad. Ni siquiera se trataba de sus formas exuberantes, sino más bien de su manera especial, confiada de hablar y moverse. Entró a la escuela no como una estudiante, sino más bien como una maestra que ya estaba acostumbrada a su trabajo y estaba incluso cansada de él. Parecía que Marta tenía alguna fuerza natural. Sus compañeras todavía eran niñas, pero ella era casi una mujer adulta. No había timidez de niña, ni mejillas sonrojadas, solo una mirada directa y una débil sonrisa en las comisuras de los labios. El tercer pretendiente era Roberto, un hombre callado y dedicado al que Marta apenas notaba, pero era él quien llevaba su mochila. La esperaba en la puerta por la mañana y la escoltaba a casa después de clases. Hablaban poco. Marta no era muy habladora y Roberto... quién sabe, parecía que él estaba contento simplemente estando cerca de su amada. Marta misma disfrutaba de que los 3 de sus admiradores le prestaran atención, sin favorecer a ninguno de ellos. No tenía prisa. Sin embargo, se acercaba la graduación y la chica, pensando en el futuro, se dio cuenta de que tendría que tomar su decisión después de todo. Mientras que la mayoría de sus compañeros de clase estaban discutiendo cómo escapar de la vida rural a la ciudad y comenzar sus vidas adultas, Marta solo podía suspirar amargamente. Su vida adulta ya había comenzado, y ahora lo único que quedaba era aceptarla e intentar vivirla sensatamente. La chica perdió a sus padres temprano, y de todos sus parientes, solo quedaba su abuela. Estaba paralizada, no podía ir a la ciudad. Marta entendía que mientras su abuela estuviera viva, estaba atada al pueblo natal.
Y si de alguna manera aprendiera a cuidar de la abuela postrada en la cama, manejar la casa sería mucho más fácil. Era demasiado pesado para solo una persona. Y quisiera o no, si se quedara en el pueblo con una abuela paralizada en brazos, con el trabajo y todas las tareas del hogar de una vez, tarde o temprano habría comenzado a pensar en el matrimonio. No en el amor. Marta no soñaba con eso, solo en un hombre práctico y que fuera confiable y fuerte. Considerando a los candidatos, rechazó de inmediato a Julio. Los padres de Julio lo obligaron a ir a la ciudad para inscribirse en una universidad de física y tecnología y convertirse en un destacado científico. Julio mismo guardaba silencio sobre sus intenciones, pero a juzgar por la pasión con la que se sumergía en los libros de texto, cumpliría la esperanza de sus padres. Marta sonrió al recordar cómo Julio una vez la invitó a una cita a la biblioteca de la escuela. Y cuando la chica decidió echar un vistazo por curiosidad, vio a su admirador con una pila entera de colecciones de poesía en las manos. «No soy fanática del romance», explicó el apologeta. «Pensé en preparar algunos poemas para que los leas». «Adelante». Marta estuvo de acuerdo y comenzó la velada romántica. La memoria de Julio era realmente magnífica. ¿Cómo lograba memorizar todo? Leía sin titubear, sin mirar una sola palabra. Pero escucharlo era imposible. Podría ser un brillante futuro científico, pero como actor era absolutamente terrible. Balbuceaba líneas líricas como si estuviera recitando fórmulas matemáticas. Marta incluso logró quedarse dormida durante su monótono murmullo. No, ¿qué tipo de esposo podría ser él? Necesitaba libros, no una simple vida en el pueblo. Antonio, un veterano experimentado, le parecía bien a todos, pero empezó a ir a la ciudad con demasiada frecuencia, y la gente susurraba que tenía una novia allí. Decían que era mayor, hermosa y divorciada. Por supuesto, la precisión de los rumores no se podía verificar. Marta decidió buscar un momento para una conversación abierta. En cuanto a Roberto, ella no había pensado mucho en él. Era demasiado acostumbrado, demasiado dócil y demasiado dispuesto a todo para Marta. No era independiente. Ese fue su veredicto. Vivir con alguien así significaba manejar todo ella misma. Si le decía que hiciera algo, lo haría de inmediato. No se negaría, pero tampoco decidiría ni adivinaría nada por sí mismo. Eso fue exactamente lo que le dijo ese fatídico día de graduación, después del cual sus vidas ya complicadas se desviaron por completo. Si la negativa de Marta significaba algo para Roberto, él no lo mostró. «No se gana el amor por la fuerza», dijo. Incluso sonrió alentadoramente, pero aún así se sentía lastimoso. Roberto simplemente la acarició en el hombro, como si quisiera decir: «Tomaste tu decisión, mantente en contacto, buena suerte». Y se alejó. Marta quiso alcanzarlo para explicarle algo, tal vez incluso disculparse, pero se contuvo. Después de todo, no cambiaría nada y podría empeorar las cosas. Resultaría que no solo no lo eligió, sino que ahora también empezaría a explicar por qué. Surgiría tal resentimiento. ¿Por qué torturarse más? Especialmente porque le esperaba un nuevo acuerdo. Necesitaba hablar con Antonio, contarle sus dudas directamente, sin rodeos, y luego... «Quizás me apresuré», pensó de repente la chica, mirando hacia atrás a Roberto. «¿Y si resulta que Antonio realmente tiene a alguien más en la ciudad? ¿Y me apresuré, quitándole la esperanza a Roberto?» Pero este pensamiento fue tan desagradable que la chica lo desechó de inmediato. ¿Qué había hecho Roberto para merecer tal trato? Era injusto y cruel. Marta se prometió firmemente a sí misma que mañana encontraría a Antonio o esperaría que regresara de la ciudad y hablaría con él. Esta decisión la hizo sentir un poco más ligera. La mañana traería certeza y se aclararía cómo seguir viviendo. ¿Bailamos?, preguntó alguien de la clase. Marta miró el reloj y negó con la cabeza. «No, ya debo ir a casa». No estaba mintiendo. Era hora de alimentar a su abuela. La chica no podía dormir por la noche. Había tomado decisiones antes, pero todo eso se sentía algo irreal, como jugar. Incluso menos que eso. Estas eran decisiones que afectaban la situación, pero no toda su vida futura. Y ahora intentaba imaginarse todo lo que le esperaba en el matrimonio. Probablemente Antonio se establecería aquí, en esta casa. Había suficiente espacio y sería más familiar para su abuela. Por la mañana, Marta se levantaría más temprano para alimentar a su abuela y prepararle el desayuno a su esposo. Luego, Antonio iría a trabajar, y Marta, más tarde,
Tal vez ni siquiera trabajaría y se ocuparía de los quehaceres domésticos. Después de todo, no podía dejar sola a la abuela durante mucho tiempo. Luego, probablemente, en un año, Antonio y Marta tendrían un hijo. El cuidado aumentaría. Ahora tendría que cuidar tanto de su abuela como del bebé. Los pensamientos sobre su esposo e hijos no despertaban ningún sentimiento en ella. Marta solo trataba de entender, al menos aproximadamente, cómo necesitaba organizar su vida para hacerla un poco más fácil. Sin embargo, parecía que no se facilitaría, al menos hasta que el niño creciera y fuera a la escuela. Pero, ¿y si para ese momento tuviera otro pequeño? O tal vez incluso más. Marta había oído hablar que algunas mujeres perdían la capacidad de concebir después del primer parto. «Suerte para ellos», pensó la chica con envidia. Pero al final, ¿no podría simplemente decirle a su esposo después del parto que no podía tener más hijos? ¿Qué entienden estos hombres de los asuntos de las mujeres? Detrás de la pared, Marta podía escuchar claramente el suspiro pesado de su abuela. Ella tampoco podía dormir. Quizás sentía los cambios inminentes. Quizás estaba preocupada por lo que sucedería después. La escuela había terminado. ¿Y qué vendría después? La nieta no puede ir a la universidad. No dejará sola a su abuela. ¿Y qué hay de quedarse aquí? Necesitaba encontrar un trabajo. Se cansaría aún más. Marta sentía lástima por la anciana. Marta realmente quería ir con su abuela, hablar con ella, pedirle consejo, simplemente desahogarse y que alguien la escuchara. Pero su abuela permanecía en silencio. No daría consejos y no debería ponerla nerviosa. A pesar de la cálida noche, Marta de repente se sintió muy fría. Se levantó de la cama, encontró un chal cálido en el armario y al pasar por la ventana, notó a un hombre que caminaba lentamente por la calle vacía. ¡Era Antonio! «Ahora todo quedará claro», pensó Marta, alisándose apresuradamente el cabello. «¡Antonio!», llamó suavemente, abriendo la ventana. Se detuvo y se acercó más. «Marta, ¿por qué no estás en la escuela? Todavía hay...» «Ah, cierto, tu abuela». Marta asintió. «Entonces, Marta...» Antonio sonrió. «Ha comenzado la vida adulta. ¿No tienes miedo?» «Tengo miedo, Antonio», suspiró. «Me quedaré aquí y ahora tengo que trabajar, cuidar a la abuela y encargarme de la casa. Tengo miedo. ¿Cómo lo haré?». Él negó con la cabeza, pensativo. «Bueno, Marta, necesitas un buen esposo que te ayude y cuide de ti». «Sí, Antonio», susurró la chica con el corazón tembloroso. Si lo hubiera pensado antes, me habría casado contigo». Marta bajó la mirada y sintió que sus mejillas se sonrojaban. Se alegró de que Antonio no pudiera verlo en la oscuridad. Nadie se ve a esta hora. Solo su bata de noche brilla en la oscuridad. «¿Y ahora?», se atrevió a preguntar, hablando en voz baja. «¿No te casarás ahora?». Suspiró o tal vez sonrió. «Ahora estoy casi casado, Marta. Mañana llevaré a mis padres a la ciudad para conocer a la novia. Es una buena mujer, mi prometida y amable, se llama Paulina». La chica intentó sonreír, pero no salió muy bien. La sonrisa no era alegre, pero era fácil ocultarla de noche. «Bueno, felicidades, Antonio. Te deseo a ti y a Paulina felicidad y buenos hijos». Antonio se alejó y agitó la mano. «No te pierdas a ti misma, lo superarás». Marta se apartó de la ventana y se sentó en la cama. Así que todo estaba aclarado, pero aún daba miedo. «Rechacé a Roberto», pensó. «Mantuvo la compostura, no se rebeló, y ahora soy como Roberto. Antonio se casará pronto y ya no me necesita. Puse cara valiente y le deseé la felicidad». Pero junto con el dolor y la confusión, Marta también sintió alivio. No había necesidad de casarse con alguien a quien no amaba, solo para evitar estar sola. No había necesidad de tener un hijo con él solo porque... ¿qué familia no tiene hijos? Marta se convenció a sí misma de acostarse de nuevo, ya quedándose dormida, pensando que si tuviera que elegir no con la mente sino con el corazón, elegiría a Roberto. Solo con él estaba tranquila y libre. La idea de vivir con él bajo el mismo techo no la asustaba. Más bien, le infundía confianza de que la vida ahora sería más fácil. Y Roberto tampoco pudo dormir esa noche. Marta lo rechazó y lo reemplazó con otro. No se le podía culpar por eso. No le dio ninguna esperanza. Y querer mejorar su vida... bueno, ¿quién no querría eso? Pero su vida se derrumbó. Se sentía extraño pensar que ya no era necesario visitar a Marta por la mañana para ir juntos a clase o acompañarla a casa. ¿Qué debería haber hecho entonces?
Roberto no consideraba ir a la ciudad como uno de sus compañeros de clase porque estaba seguro de que Marta no iría allí. ¿A dónde podría ir ella? Su abuela estaba postrada en cama. Por alguna razón, siempre pensó que justo después de la escuela, él y Marta se casarían. Se acostumbró a esta idea y parecía que no podía ser de otra manera. Resultó que sí podía. Iré a la ciudad, decidió. Ya no tenía sentido quedarse en casa y en la ciudad. Bueno, tal vez podría matricularse en algún lugar, en cualquier lugar, solo para tener un punto de apoyo y venir aquí menos a menudo hasta que el dolor disminuyera. Y luego, ya veremos. Por la mañana, subió al tren y cerró los ojos. Se acabó. El tren se balanceaba sobre los rieles. Pedro, el principal mediocre de la escuela, hablaba sobre perspectivas, una vida libre y, lo más importante, sobre las chicas de la ciudad con mentes abiertas. Roberto no lo escuchaba. No quería escuchar nada en absoluto, excepto los reconfortantes sonidos del tren. El tren se apresuraba hacia adelante, dejando toda la vida pasada atrás. Una chica en la oficina de admisiones le entregó a Roberto su certificado y sonrió ampliamente. No quiero engañarte. Viendo tus calificaciones, no sé si pasarás el examen de ingreso. Tenemos ensayos y, perdóname, pero sacaste un C en literatura. ¿Debería intentarlo?, preguntó sombríamente. Por supuesto, puedes intentarlo. Quizás sería mejor para ti en la facultad de mecánica y matemáticas. No quiero. ¿Aceptará los documentos? Los aceptaré, prometió la chica. Tenía grandes ojos grises y una sonrisa dulce. Recogió su cabello ondulado con un peinado maduro, pero no muy ordenado. Algunos mechones seguían escapando y cayendo sobre su rostro. Aquí está el formulario de solicitud. Llénalo. Roberto tomó un bolígrafo y entrecerró los ojos, observando cómo la chica, irritada, se acomodaba sus rebeldes mechones detrás de las orejas. Sería mejor que te soltaras completamente el cabello, aconsejó. Se verá hermoso. Y 2 meses después, Roberto regresó al pueblo. No solo, sino con la joven Ana de ojos grises. Marta vio desde lejos y suspiró tristemente. Parecía que ya había comenzado a acostumbrarse a las decepciones y no tenía tiempo para sentirse mal. Ahora trabajaba mediodía en la tienda local, y la abuela fue llevada al hospital, así que Marta viajaba a la ciudad cada 2 días. En el camino, arrastraba bolsas que tintineaban con latas y botellas, llevando caldo y jugo. Iba allí, temiendo que le dijeran desde el umbral que la abuela había fallecido. En el camino de regreso, había un vacío gris en su alma. Marta vio que su abuela se estaba muriendo, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Comparado con esto, la boda de Roberto era trivial. Ana, como decían los vecinos, era estudiante de 2º año. Trabajaba en la oficina de admisiones. Roberto la conoció allí, y luego todo sucedió rápidamente. Roberto no aprobó sus exámenes. Pensó en intentarlo de nuevo en 1 año, pero resulta que Ana estaba embarazada. Así que ahora tenía que pensar no en estudiar, sino en cómo alimentar a la familia. Alrededor del año nuevo, la joven pareja tuvo a su hija, Matilde. Durante todo este tiempo, Roberto evitó ir a la tienda donde trabajaba Marta. A ella no le importaba. Claramente, él la había seguido como una sombra durante tantos años y ahora se había buscado una esposa en solo 2 meses. Le resultó incómodo a él, como si resultara ser inconsistente. Marta pensó que apenas hablarían, pero justo antes del año nuevo, su abuela falleció pacíficamente. Vecinos vinieron a darle el pésame a Marta y recordar a la anciana. Roberto llegó más cerca del anochecer. No trajo a Ana. Después de todo, ella no conocía a Marta ni a su abuela. Entrando a la habitación, vio a la chica sentada en el cofre, ordenando las cosas de su abuela, batas y pañuelos. Roberto permaneció en silencio. Marta levantó sus cansados ojos hacia él. ¿Qué debo hacer ahora? No puedo entenderlo. Sí, regalarlo, pero ¿quién lo necesita? Todo es viejo y además pertenecía a la difunta. Roberto se acercó, se sentó a su lado y tomó el colorido pañuelo de las manos de la chica. Decidirás después, dijo suavemente. No ahora. Primero tenemos que esperar a que pasen los 40 días. Eso es lo que mi padre dijo cuando mi mamá murió. Necesitas los primeros 40 días. Marta asintió y tomó un aliento profundo e interrumpido. Bueno, dijo Roberto, acercando su cabeza hacia él en su hombro. No llores, Marta. Ella sufrió tanto, estaba allí y entendía todo, probablemente preocupada de que aún fueras tras ella. Y ahora quizás esté sana de nuevo. No la ves, pero está aquí mirándote y deseando consolarte. No la pongas triste, Marta.
Ya has sufrido bastante. Esa tarde, Roberto regresó a casa tarde, hosco y en silencio. No quería responder a las preguntas de Ana. Se fue a la cama y giró su rostro hacia la pared. Desde entonces, dejó de evitar la tienda de Ana y de vez en cuando pasaba para ayudar con las tareas domésticas. Quitar la nieve del techo, cortar leña. Después de todo, todavía eran compañeros de clase. Ana no lo molestaba. Le daba lástima a la chica que se quedó sola en el mundo tan temprano. Un año después, Marta dio a luz a una niña. Todos estaban asombrados. Nunca tuvo esposo y el embarazo no era evidente. Tal vez porque Marta nunca fue delgada y después de la muerte de su abuela ganó algo de peso. Roberto, visitándola como vecino, se asomaba de vez en cuando, pero nadie creía que él fuera el padre de Miriam. Después de dar a luz, vendió la casa y se mudó a las afueras. Así es como papá iba y venía entre su esposa legal y mi madre, suspiró Miriam. ¿Ves cómo pasa? Está Matilde allí y aquí está Miriam. No decidió irse de inmediato, pero cuando se fue, no pudo encontrar su lugar. Amaba a mi mamá, pero se encariñó con la tuya, así que no sabía qué hacer, ni aquí ni allá, y se avergonzaba de haber dejado a su esposa e hija. Empezó a beber, primero un poco y luego lo atrapó. Mi madre lloraba, diciéndole que volviera con su esposa si le preocupaba tanto, pero él ya no sabía a dónde ir, por qué o a quién. Es un desastre cuando una persona pierde todos sus puntos de referencia. Así que su padre se sentía mal, abrumado y avergonzado, pero no sabía cómo arreglar todo. Más tarde, de alguna manera, acechó a tu mamá. Y, bueno, conoces el resto. No lo sabía, susurró Matilde. Miriam se rió entre dientes. Nadie lo sabía, ni siquiera el abuelo Genaro. Y mi madre, Marta... Bueno, enterramos a papá y fue como si ella perdiera por completo la alegría de vivir y dejara de esperar. Ahora entiendo que fue el comienzo de la depresión, pero en ese entonces yo solo era una niña. ¿Qué entendía? Solo veía que mi madre estaba en silencio. ¿Sabes? Como que llegaba a casa del trabajo y se sentaba, mirando fijamente un punto y luego comenzó a beber. No tengo nada más que decir. Un día, simplemente no regresó del trabajo. Dijeron que se fue a la ciudad. No sé, nunca la volví a ver. Esa es la historia. Matilde presionó las palmas contra sus sienes y las frotó. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Qué hice personalmente para que me hagas esto? ¿Tú? La sonrisa de Miriam se volvió dura. Tenías al abuelo Genaro, una madre. No te dejaron sola como mis padres. ¿Y por qué? Aparentemente tenemos el mismo padre y el mismo abuelo. Entonces, ¿por qué tienes todo y yo termino en un orfanato? Por eso te rastreé específicamente en la ciudad y me hice amiga de ti a propósito. Esperé. Estaba lista durante mucho tiempo, pero quería que lo experimentaras también. Es injusto cuando sucede de la manera en que sucedió. ¿Qué dices? ¿Tengo razón o no? Matilde se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego desabrochó la cremallera de su bolso de viaje y sacó una manzana brillante y fragante. «Tómala», dijo, colocando la jugosa fruta en la palma de la mano de Miriam. «Deberías haberme contado todo de inmediato. ¿Por qué envenenar tu alma durante tantos años? ¿Por qué vivir con rencor? No estás sola en el mundo. Tienes una hermana. Si me lo hubieras dicho antes, lo habría entendido». Miriam miraba a Matilde con asombro. ¿Qué? ¿No me odias? Matilde se encogió de hombros. Por supuesto que no. Vamos a casa. Te daré más manzanas del jardín del abuelo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.